Amigos, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Luis y el día de hoy te vamos a llevar a pasear a una de las cárceles más conocidas del mundo, como lo es la cárcel de Alcatraz. Para poder ir a la cárcel de Alcatraz tuvimos que hacer una reserva en la página web de alcatrazislandticket.com para poder reservar las entradas con anticipación. Las entradas tienen un valor de $53 para adultos y $35 para niños. Ya estamos dentro del barco. Es una mañana lluviosa, ¿okay? No está lloviznando, pero no está lloviendo a cántaro. Así que estamos casi que a primera fila para ver cuando lleguemos a la isla, para ser uno de los primeros que veamos la isla cuando estemos llegando al puerto de Alcatraz. Vamos a ver qué tal nos parece, pero yo estoy emocionadísimo porque creo que muchos como yo vieron la película La Roca, que la pasaban muchísimo en el canal de televisión allá en Venezuela, Venevisión, y Escape de Alcatraz con Clint Eastwood, que eran películas impelables que uno tenía que ver. Estoy muy feliz por eso. Y en estos momentos acabamos de llegar a la prisión de Alcatraz, esta prisión que era la más segura de Estados Unidos, pero la más peligrosa porque tenía a los presos más peligrosos de Estados Unidos. Así que para muchos es una emoción venir, pero para los que lo vivieron en carne propia era el infierno. Las personas cuando llegaban aquí a Alcatraz, lo primero que hacían los guardias de seguridad era que estas personas tenían que desnudarse por completo, tomar las duchas y además llevarse una cobija y una almohada para su celda donde iba a estar por años allí. Este pasillo lo llamaban el pasillo Broadway porque en este pasillo era donde llegaban todos los presos y llegaban desnudos, se paraban frente a las celdas y allí comenzaba todo. Si ustedes ven en la celda, no tienen cama, solamente tenían una mesita, un banquito, un lavamanos y una poceta, y tenían una repisa para colocar cosas arriba. Esta es la celda 115. Cuando llegas a la cárcel de Alcatraz, lo primero que te das cuenta es las vibras tan pesadas que se sienten en este lugar. Muchas de las personas que están turisteando dentro de este lugar se quedan asombradas de muchas de las historias que cuentan las personas que vivieron en este lugar y las fotografías de ellos cuando ellos estaban conviviendo en estas celdas tan pequeñas donde ellos podían vivir entre 8 y 10 años para cumplir su sentencia. Para que sepan que si ustedes de repente necesitan tener audio guía, lo pueden pedir en la entrada principal antes de comenzar a subir a la celda y le van a entregar uno del idioma que ustedes quieran.
español, inglés. Nosotros tomamos español. Los presidiarios cuando llegaban aquí a Alcatraz, ellos debían de leer un libro donde estaban todas las normas de la cárcel, así que todos tenían que leerlo para saber cómo era que iba a ser su comportamiento estando aquí en Alcatraz. Señores, y estamos en el área donde era el comedor de la gente que vivía aquí en Alcatraz. Para los reclusos, este lugar era el lugar más peligroso de Alcatraz. ¿Por qué? Porque en este lugar eran donde podían utilizar utensilios de comida, cucharas, tenedores, cuchillos, para poder comer y además para ajustar cuentas con otros reclusos. Aquí pasó muchas veces de estar una persona comiendo y otra persona llegaba por atrás y ¡cuac! Apuñalaba a otro y nada más veían al recluso desangrarse y sin poder hacer nada, y nadie vio nada. Nadie sabe qué pasó. Esa persona tuvo la mala fortuna de que fallecía en el momento. Otra cosa que también pasaba aquí en la cárcel, en la prisión de Alcatraz, es que la comida de esta prisión tenía que ser apetitosa para los reclusos, porque ellos decían que si le entregaban comida de buena calidad a los reclusos, ellos no iban a pelear por un pedazo de pan con otro recluso, y por eso muchos de los presos que estaban aquí no peleaban por comida, sino que solamente peleaban era por ajustes de cuentas que habían dentro de la prisión. También comentaban que en este lugar, además de tener identificados los cuchillos, los tenedores y las cucharas, las tenían totalmente inventariadas, pero muchas veces se perdían estos utensilios, y estos utensilios eran utilizados también como artefactos para matar a la gente y también para poder escapar, como lo hizo Morris y los hermanos. Así pudieron ellos escapar, aunque ellos también tuvieron martillos que lo pudieron suministrar del área de la carpintería y de personas que trabajaban en Alcatraz. La prisión de Alcatraz, mientras tú te estabas portando bien, tenías privilegios. ¿Cómo? ¿Qué privilegios tenías, Carlos? Bueno, el privilegio que tenía era tener el periódico, poder obtener revistas y libros, y lo más preciado que era para los presos era el patio de la cárcel, que era un campo de béisbol allá en la parte verde. Era un campo de béisbol, además tenían para jugar herradura y podían jugar otro tipo de actividades estando aquí y tener un poco más de esparcimiento de lo que era estar encerrado en esa celda tan pequeña. Imagínense el privilegio que podían tener los presos estando aquí en este espacio, ¿ok? Conviviendo con otros presos más peligrosos que habían en Estados Unidos, que existían en ese tiempo y que podían jugar béisbol con ellos y podían jugar otros tipos de juegos aquí dentro de la cárcel, pero si te portabas bien, porque si te portabas mal ibas al aislamiento, y eso no lo quería tener nadie. Tenían que portarse bien, por eso era que todos trataban de seguir las reglas para no perder estos privilegios que eran sagrados para todas las personas que estaban aquí cumpliendo una condena. Estar aquí, ¿verdad? Estar aquí, que echándole, y aquí bateando Al Capone. Y allá en primera estaba Morris y estaban los demás en este espacio. Les puedo decir que es como una cancha de fútbol del tamaño de toda esta área, pero solamente del campo. Me imagino los pillines ahí en la esquina, papá, ve, tengo un cigarrito. ¿Quieres uno?
Pero ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Aquí, en estas paredes, fueron testigos de tantas cosas locas que pasaron aquí en esta cárcel. En este lugar. En este lugar pasó de todo. En el bloque D estaban los reclusos más peligrosos de Alcatraz. Y en el bloque D se encontraba Al Capone. Estuvo Al Capone, estuvo la ametralladora Kelly y muchos reclusos más que estuvieron pasando por estas celdas que además de peligrosas eran también celdas de castigo donde vivías la oscuridad por completo cuando te portabas mal. Imagínense estar aquí en esta celda, ¿verdad? Esta celda que sí podías ver por lo menos los rayos de la luz del sol. Podías verte tú. Pero imagínense estar en esta. Que te cerraron la puerta por completo y no veías nada. Miren, estamos en realidad como era el hoyo. Esto estaba en el bloque D. Muchos de los que llegaron aquí salían con problemas psicológicos y no es nada normal que de repente alguien que esté aquí adentro de este hueco y no tenga un rayo de luz, por lo menos no pueda perder un poco la cabeza, ¿no? Uno de los reclusos que estuvo aquí dentro decía que para él no perder la cabeza, él se quitaba un botón de su overol de la que le entregaban en la cárcel y lo lanzaba al piso, y para entretenerse y no perder la cordura lo que hacía era buscarlo, y cuando lo encontraba lo volvía a hacer. Él también decía que si tú cerrabas los ojos por completo y te concentrabas, él decía que podías ver un rayo de luz y podías imaginarte miles de cosas utilizando tu imaginación. Estas personas pasaron aquí no solamente días, también meses, si se portaban muy mal y no cumplían las leyes que tenían aquí dentro de Alcatraz. También aquí en el bloque D, pero específicamente en esta celda, la 14, hubo un presidiario que entró aquí por haberse portado mal. Él gritaba y gritaba porque tenía muchísimo miedo, porque decía que en esta celda había un fantasma. Entonces él gritaba demasiado. Muchas personas de aquí dentro de la cárcel no le prestaban atención porque la persona que entraba a una de estas celdas era normal que gritaran o que pidieran auxilio, pero esta persona estuvo aquí dentro de esta celda y él al parecer vio a una persona que estaba cubierta de fuego y lo agarró por el cuello y lo estranguló. Muchos de los reclusos que estaban de aquí en este bloque D escucharon cuando la persona gritaba y gritaba, y al cabo de 2 horas dejó de gritar, y cuando entraron a sacarlo unos días después del castigo se dieron cuenta de que el recluso había fallecido y tenía marcas de estrangulamiento en su cuello. Esto pasó aquí en esta celda y en este bloque de la celda 14. Muchas de las personas que estaban aquí también en esta celda podían pintar. Les daban pinturas acrílicas y ellos hacían cuadros para adornar sus celdas. No era habitual de que muchos de estos presos pudieran tener la opción de que las personas vinieran a visitarlo, o sea, de que alguien viniera a visitar a alguien aquí en Alcatraz era muy difícil. Primero porque cómo iban a transportarlos para acá, y segundo, como era una cárcel de muy alta seguridad, no permitían a muchos que vinieran a visitar a sus parientes que estaban aquí adentro.
unas personas cuentan que cuando venían a visitarlo ni se daban cuenta cuando llegaban los visitantes y ni siquiera los podían reconocer. Y así fue cuando la mañana del 9 de diciembre de 1962 se dieron cuenta los guardias que se habían escapado 3 reclusos. Uno era Morris, el otro era John Williams y el otro era Clarence Engling. Estos dos eran hermanos, y Morris, Frank Morris, que era uno de los reclusos que decían el Iceman. Utilizaron papel y pelo para poder pegárselo a las cabezas de mentira que hicieron para poder escapar. Ellos escapan por el ducto de ventilación que está en la celda, suben a través de la pared que está en el medio de los bloques y pueden escapar al techo. Fue el único escape exitoso que hubo en Alcatraz. Pues esto es el bloque A, ¿ok? Y aquí en el medio está lo que es el ducto de ventilación y de aguas negras de las celdas que están aquí y aquí. Y aquí en el medio fue que se escaparon ellos y llegaron al techo. No sé si ustedes sabían, pero aquí también en la cárcel de Alcatraz no solamente vivieron personas convictos y guardias de seguridad, sino también vivieron los familiares de los guardias de seguridad. Y aquí en la parte de atrás, en estas instalaciones que están aquí, fueron donde convivieron los familiares de todas esas personas que también trabajaban aquí. El alcaide, también el encargado de llevar a cabo que tuviera un excelente funcionamiento la cárcel de Alcatraz, también vivió aquí con sus familiares. En este lugar no solamente vivieron convictos, sino también vivieron civiles. También debo contarles que después de que la cárcel de Alcatraz fue cerrada en 1963, debido a que la cárcel estaba sufriendo muchos daños en sus instalaciones, como el concreto ya se estaba desgastando, además que era el hierro también se estaba oxidando mucho y le salía muy caro al Estado poder seguir manteniendo las instalaciones. Después de que la cárcel de Alcatraz fue clausurada, fue cerrada por completo, los nativos indígenas americanos quisieron venirse para acá, para Alcatraz, y tomar las instalaciones y reivindicar el problema que ellos estaban teniendo con el hombre blanco americano que estaba tomando sus terrenos. Así que ellos llegaron aquí y dijeron que era un lugar perfecto para hacer una reserva india. ¿Por qué era perfecto? Porque no tenía unas instalaciones modernas. Segundo, no tenían para poder cultivar aquí, ya que el fondo era rocoso. Tercero, tampoco podían tener animales para criar aquí porque el terreno era muy malo. Así que ellos lo que hicieron fue que se quedaron aquí como una lucha también para que el americano le regresara sus terrenos, y eso fue lo que pasó. El gobierno le entregó a ellos parte de sus terrenos y muchos de los indios que estaban aquí conviviendo se regresaron a esos terrenos, y varios indígenas quedaron aquí en este lugar, pero fueron desalojados en 1971 por la Guardia de Estados Unidos. Así que por eso fue que esto también fue recinto de indígenas americanos. En conclusión, poder decir de que venir a Alcatraz es una de las cosas más fabulosas que me ha pasado, no lo es, porque te da a pensar de que si te portas mal te van a pasar estas cosas. Entonces, ¿qué decirle a la gente? ¿Qué consejo darle a la gente?
que te quedes quieto y deja de estar inventando hacer cosas que de verdad te van a perjudicar, no solamente a ti, sino también a tu familia. Así que pórtate bien, haz el bien y listo. De aquí nosotros nos vamos a despedir desde esta cárcel de Alcatraz y diciéndole que bueno, que primero que se suscriban al canal, segundo que por favor le den like al video y tercero que por favor denle a la campanita para que YouTube les diga cuándo voy a subir otro video más. Así que me despido de este lugar diciéndole chao, sayonara.